Entonces vamos ahora, hermanos, a predicar hoy un mensaje bien importante acerca de la pregunta, ¿por qué Cristo vendrá? Y vamos a ver esa pregunta tan importante, porque es bueno que nosotros con la profecía bíblica no es más que historia dada por adelantado. Y Dios quiere que nosotros, el pueblo de Dios, esté avisado para que entonces nosotros veamos el panorama actual de lo que está sucediendo, ¿verdad? A la luz de la palabra de Dios, como una antesala en preparación a la segunda venida de Cristo Jesús. Empezando con el arrebatamiento de la iglesia, por supuesto, el primer evento que va a tomar lugar va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Y luego van a venir 7 años de tribulación mundial para los que se quedan atrás. Y luego nosotros regresaremos con el Señor Jesucristo a la tierra con su iglesia, ¿verdad? El Señor viene con su iglesia y sus ángeles y va a establecer su reino sobre la tierra. Y los reinos de este mundo pasarán a ser los reinos de nuestro Dios y Cristo, ¿no? Entonces vamos a ver allí, hermanos, a contestar a la pregunta, ¿por qué Cristo vendrá? Entonces quiero que abran sus Biblias allí en el libro de Hechos, capítulo 1, por favor. Hechos capítulo 1. Y bien importante que nosotros miremos por qué Cristo vendrá. Vamos a ver 9 razones bíblicas que nos muestran a nosotros el por qué Cristo vendrá. Y abrimos nuestro texto guía, es Hechos capítulo 1 del 9 al 11. Hechos capítulo 1 del 9 al 11. Y si vamos allí en la palabra de Dios, nos muestra claramente la palabra de Dios. Estos son los discípulos ya reunidos ahí en el Monte de los Olivos, antes de la partida del Señor para el cielo. Y les dice allí desde el versículo 9 al 11, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vamos a orar y vamos a pedirle que el Señor nos muestre hoy por qué Cristo vendrá. Y lo impresionante aquí es que vemos que de la misma manera como se fue al cielo físicamente, de igual manera vendrá. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por la profecía bíblica, que no es más que historia dada por adelantado, Señor. En el Antiguo Testamento tú motivabas al pueblo de Israel a que mantuvieran la visión o mantuvieran la profecía, porque sin profecía el pueblo se desenfrena. Y gracias, Padre, porque una de las características de que la Biblia es la palabra de Dios es la profecía cumplida en tu primera venida. Pero también sabemos, Padre, de que así como se cumplió todas las señales que estaban escritas y profecías acerca de tu primera venida, literalmente en la persona y obra de Cristo, de igual manera se cumplirán literalmente en la persona de Cristo en su segunda venida. Te pido, Padre, que nosotros pongamos atención a lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia, y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a iluminar tu palabra para que podamos entenderla, Señor, y podamos ser edificados, Señor, en el hombre interior, para que seamos todos unánime, Señor, por medio de la comunión del Espíritu Santo, entender la palabra de Dios, degustarla y ser animados por medio de esta enseñanza. Te pedimos pues, Padre, que tú te glorifiques en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿por qué Cristo vendrá, verdad? Y es bien importante que nosotros miremos eso, hermanos, porque de la misma manera como este versículo bíblico, de la misma manera como dice aquí, que este mismo Jesús, como le dijeron los ángeles a los discípulos, que fue tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y me gusta mucho que utilizan los sentidos, como lo habéis visto ir al cielo. De igual manera volverá.
también dice en Apocalipsis capítulo 1, que aquí todo ojo le verá, ¿verdad? Y los que le traspasaron, dice la palabra de Dios. Entonces vemos claramente que de igual manera como Cristo cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento en su relación ¿a qué? A su primera venida, Él también va a cumplir todas las profecías acerca de su segunda venida y futuro reino que estaban en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Literalmente se van a cumplir en la persona del Señor Jesucristo. Y es bien importante que nosotros demos un vistazo a cómo se cumplieron algunas de las grandes profecías en su primera venida y con qué precisión se cumplieron, porque si Dios cumple su palabra como estaba escrita en su primera venida, téngalo por seguro que así sucederá con su segunda venida. Amén. Es un Dios fiable. Mire, hermanos, es como un blanco aquí. Y vemos que la primera profecía bíblica que se dio acerca de la primera venida del Mesías y también que finalizará con la segunda venida del Mesías fue Génesis 3:15, el protoevangelio, el primer evangelio. ¿Y qué decía esta profecía? Que la simiente de la mujer iba a extirpar la cabeza de la serpiente, Satanás. El reino de la muerte que nos tenía a todos nosotros bajo temor, Satanás, sin Cristo y sin esperanza del mundo. En el momento en que Cristo murió por nuestros pecados y nosotros creemos en que Él murió por nosotros y resucitó entre los muertos, pasamos de muerte espiritual ¿a qué? A vida espiritual. Tenemos vida eterna y por eso somos salvos. Pero desde entonces el Señor les había dado a Adán y Eva el protoevangelio para que ellos pudieran ser salvos. Y en Génesis 3:15 vemos la simiente de la mujer. Y les mostró muy claramente que el Señor hizo el primer sacrificio, los vistió de pieles y les mostró que la simiente de la mujer, el Dios hecho hombre, tomaría el lugar de la sustitución para pagar la paga del pecado que es la muerte. Pero a la vez es que la dávida de Dios es vida eterna. ¿A quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero no solamente la profecía fue dada en Génesis 3:15, sino también nos muestra la profecía a medida que iba dándose la profecía. Entonces viene de una manera progresiva la revelación para ser más exacta de cómo esa simiente de la mujer, de a dónde iba a venir. Y nos da entonces que iba a venir del grupo étnico de Abraham, que la salvación iba a venir de los judíos, porque sabemos que Abraham, Dios lo escogió y prometió a él que iba a ser de él una gran nación, ¿verdad? Y da el pacto abrahámico en Génesis capítulo 12, versículo 1, ¿verdad? Y vemos claramente que el Señor Jesucristo vino a cumplir esa profecía en el sentido de que esa simiente es Cristo, dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas. Entonces vemos claramente que el Señor cumple su palabra, que la simiente de Abraham vendría el Mesías y haría ¿de quién? De Abraham una gran nación, y decía que en su simiente singular serían bendecidas todas las familias de la tierra. Nosotros los gentiles hemos venido a creer en el Mesías. No solamente eso, también más específicamente más adelante, ya bajo la ley Israel, cuando se formó la nación de Israel ya, el Señor dijo de cuál de las 12 tribus iba a venir el Mesías, y es de la tribu de Judá. Génesis 49, versículo 10. Y bien claro, la palabra de Dios lo decía, que Él vendría entonces de la tribu ¿de qué? De Judá. Bien interesante. Pero a medida que pasando la profecía nos dice también que el Mesías iba a ser rey. Y para ser rey tenía que tener un linaje mesiánico, un linaje de rey, ¿verdad? Para poder reinar. Y le da entonces la profecía a David. Y le dice pues que básicamente es a través de David que vendría el Mesías y que él reinaría para siempre, hablando del Mesías Jesucristo. Segunda de Samuel 7:12 habla del pacto davídico. Y por eso las genealogías trazan a Jesús en el libro de Mateo, que fue escrito a los judíos, y le muestra que Jesús era hijo de ¿quién? De David, hijo de Abraham, ¿verdad? Para mostrarnos claramente de que Jesús vino a cumplir la profecía exactamente. Luego nos dijo cómo iban a ser. He aquí la Virgen concebirá, ¿verdad? Isaías capítulo 7, 14 nos habla de la Virgen. Y a través de una virgen que iba a nacer el Mesías, el Dios hecho hombre, iba a ser concebido milagrosamente por medio del poder del Espíritu Santo.
Y también nos decía dónde iban a nacer. Miqueas 5:2, Belén de Judea. Ahí es donde iba a nacer el Mesías, claramente. Todo eso estaba profetizado cientos de años antes de que se viniera el cumplimiento bíblico. Por eso cuando usted mira la palabra de Dios, es distinta a cualquier otro libro religioso que proclama tener origen divino. Y no, tiene origen humano. ¿Por qué? Porque no tienen lo que nosotros tenemos en la mano. Es que todas estas profecías se cumplieron con la primera venida de Cristo. Cristo nunca tuvo que escribir nada acerca de sí mismo. Sabemos que una vez Él escribió algo en la tierra, ¿verdad? Pero no sabemos qué fue cuando le trajeron la mujer sorprendida en adulterio. Pero Él nunca escribió nada de sí mismo. ¿Sabe por qué? Porque ya se había escrito con anterioridad su testimonio, qué es lo que iba a hacer. Y por eso les decía a los fariseos, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son lo que dan testimonio de mí. Las demás otras religiones no tienen tal testimonio, por eso no son la palabra de Dios, amén. Y mire que todas estas profecías fueron dadas en diferentes puntos del tiempo, de personas que ni siquiera se llegaron a conocer porque unos vivieron antes que otros, ¿verdad? Sin embargo, el mensaje de Dios es consistente y preciso, 100% dando al blanco, amén. Y por último, el tiempo de la aparición del Mesías y su obra en la cruz. En el 33 después de Cristo, la profecía de Daniel 9, 24 al 26, que nos habla de que al Mesías se le sería cortada su vida. Y muestra claramente que hasta el tiempo de su crucifixión estaba cronológicamente estipulado. Así de preciso es la palabra de Dios. Entonces, si así fue con la primera venida de Cristo, téngalo por seguro que todas las profecías que faltan del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento concernientes a su segunda venida se van a cumplir físicamente y con tal precisión, tal cual como había sido escrito. Entonces, ya entrando con esa introducción, vamos a ver por qué vendrá Cristo por segunda vez. Y la primera razón de las 9 razones que vamos a estar viendo es que las promesas de Dios lo demandan, hermano. Las promesas de Dios la demandan. Génesis 3:15 nos muestra que finalmente el Mesías iba a extirpar la cabeza de la serpiente. En la cruz, el Señor le quitó el dominio a los creyentes, ¿verdad? El dominio de estar bajo el dominio de Satanás, bajo el dominio de la muerte, y los pasó al dominio de la vida por medio de la fe en Jesucristo, ¿verdad? Tenemos vida eterna, pero todavía Satanás no ha sido atado. Y un día va a ser atado y va a ser lanzado al abismo y va a estar atado por 1000 años, pero después de los 1000 años, finalmente el Señor lo va a lanzar al lago de fuego, ¿verdad? Y ya no habrá más Satanás durante el estado eterno después del milenio. Y vemos muy claramente que ese dominio y esa profecía realmente va a tomar cumplimiento completo cuando Jesucristo tenga dominio sobre el planeta Tierra y por la nueva creación, en la nueva creación, el cielo nuevo y la tierra nueva. No solamente eso, Malaquías 4, del 1 al 2, nos dice la palabra de Dios y leemos la profecía. Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todas las que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, mas a vosotros los que teméis a mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Está hablando en su segunda venida. También lo habla también Números 23. Y lo vemos claramente allí en Números capítulo 23, versículo 19. Nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Sabemos muy bien, hermano, que Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y están dentro del contexto del cumplimiento profético. Todo lo que Él dice va a ocurrir, hermano. O sea que las promesas de Dios lo demandan. Mateo 5, el 17 al 18 lo dice bien claro. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El Señor va a cumplir todo lo que ha dicho acerca de su segunda venida, así como cumplió todo lo que había prometido en su primera venida. También lo vemos nosotros en Mateo 26, 56, que nos dice: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Lucas 16, 17 dice: pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Y cuando habla de la ley no está hablando de los 10 mandamientos solamente, está hablando allí de toda la Torá junta, todo lo que es los 5 primeros libros de la Biblia, pero también todo lo que son las profecías, el Antiguo Testamento. Todo eso tiene que llegar a tener cumplimiento. No todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en la primera venida de Cristo. Hay muchas de ellas que todavía faltan que se cumplan con la segunda venida de Él a la tierra. Número 2, ¿por qué Cristo vendrá? No solamente porque las promesas de Dios lo demandan, amén, sino porque las enseñanzas de Jesús lo enfatizan. Mateo 24, el 29 al 35, mire lo que dice la palabra de Dios, y vamos allí en Mateo. Porque como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí está Jesús mostrando cuál será la señal de su venida, señal singular. Y está respondiendo que será como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Será la batalla del Armagedón, cuando vean esa matanza que el Señor, con la espada de su boca, con la palabra de Dios, cuando venga Apocalipsis capítulo 19, va a destruir a todos los enemigos, ¿verdad? Ahí donde vean las águilas, ahí se van a dar cuenta ellos que el Señor llegó, ¿verdad? Amén. Y dice aquí, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal singular del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está la puerta cerca, ¿verdad? Cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y van a suceder así, hermano, en el futuro. Y vemos claramente que el Señor está hablando ahí que la higuera aprender. ¿Y qué pasa, hermano? Ellos era para que las señales que hay de hacer la segunda venida son señales para que las personas se preparen, ¿verdad? Mateo 24 y 25 tiene que ver con Israel, no la iglesia. Y son las señales que Dios está dando al pueblo de Israel creyente. ¿Cuándo deben de huir del templo en Jerusalén? Cuando vean la abominación desoladora, cuando el anticristo tome el lugar como si fuera Dios y comienza a perseguirlo, ¿verdad? Huyan a los montes, dice la palabra de Dios, porque vendrá gran tribulación, la cual nunca ha habido desde el principio de la tierra. Y dice que si aquellos días no fueran acortados, ninguna carne sobreviviría. Y por eso les dice que el que persevere hasta el fin del siglo, vivo físicamente, ese será salvo, será preservado vivo, porque el Mesías vendrá y les va a salvar a la nación de Israel. Todos aquellos que lleguen vivos al final de la tribulación en su segunda venida serán preservados por el Mesías. El Mesías va a luchar por ellos, amén. Gloria a Dios. Entonces vemos claramente que ellos eran para que miraran, que supieran la temporada de su venida, mas no el día y la hora. El día y la hora nadie lo sabe de su segunda venida a la tierra. Pero debían de saber la temporada. Y da unas ciertas parábolas en Mateo capítulo 25 para que la gente esté preparada, ¿verdad? Las 5 vírgenes y las 5 insensatas, ¿se acuerdan? Y muestra muy claramente que unas tenían aceite y otras no. ¿Por qué? Porque estaban preparadas. Ellos eran para que estuvieran preparados cuando vean todas estas señales y que una vez se cumpla
se acabe la tribulación mundial, dice que entonces ya el cielo se oscurecerá y todo esto, y hay como un pequeño lapso de tiempo ante el final de la tribulación mundial y el descenso de Cristo a la tierra. Y ahí es por eso que ellos no saben el día y la hora, pero saben la temporada, porque van a estar mirando todas estas señales. Ustedes van a estar seguros, ¿no?, de que el Señor está próximo a venir, está a la puerta. La enseñanza de Jesús lo enfatiza, hermano. Lucas 21, en el versículo 20 al 24, usted ve la destrucción del templo en el año 70. Y dice en el versículo 20, están ahí, Lucas 21, versículo 20, dice: pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, como lo hizo el general Tito en el año 70, sabed entonces que su destrucción ha llegado. La destrucción de Jerusalén y también el templo, dice. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y dice el versículo 23, mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo. ¿Hablando de quién? El pueblo judío, ¿sí? Y caerán a filo ¿de qué? De espada. Y serán llevados ¿qué? Cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. O sea, hasta que venga Cristo por segunda vez a la tierra. Dejaron de ser nación desde el año 70 hasta el año 1948. Que por resolución de las Naciones Unidas nació la nación nuevamente, como dice Isaías capítulo 66:8, ¿verdad? Nacerá una nación en un solo día. No tienen vida espiritual, pero nació en el año 1948. Y eso es bien importante porque eso nos muestra qué tan cerca estamos nosotros que la profecía de Mateo 24, la que leímos anteriormente, esté por cumplirse, porque Israel tenía que estar ¿en dónde? En la tierra para ser nación, para que esas profecías se lleven a cabo. O sea que antes del año 1948 no se podía cumplir esa profecía, pero ahora en nuestro tiempo, hermano, estamos más cerca que nunca, ¿no? Entonces es tremendo. El Señor va a cumplir sus promesas. Las profecías lo enfatizan. También lo dice el Señor en Juan capítulo 14, del 2 al 3, cuando Él habla de la casa del Padre, ¿verdad? ¿Y qué nos dice la palabra de Dios allí? Que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré ¿qué? Otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Está hablando de un arrebatamiento pretribulacional. Es el primer evento que el Señor anuncia que va a pasar antes de la tribulación mundial, es el arrebatamiento. Entonces, las enseñanzas de Jesús lo enfatizan, y por eso vendrá Jesús. Número 3, no solamente las promesas de Dios lo demandan, las enseñanzas de Jesús lo enfatizan, sino que el testimonio del Espíritu Santo lo anuncia. Tito 1:2, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Y vamos allí en Tito capítulo 1, versículo 2. Dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios va a cumplir su palabra. Y es la esperanza de la vida eterna. No solamente es que nosotros espiritualmente hemos sido redimidos, sino que también la esperanza de la vida eterna tiene que ver con la consumación de nuestra redención en una glorificación futura, ¿verdad? Y por eso demanda la venida de Cristo Jesús, primero por su iglesia, a que seamos glorificados y trasladados de esta tierra al cielo en cuerpos glorificados, y luego que descendamos con Él a la tierra. Entonces vemos claramente que Tito 1:2 lo anuncia por medio del Espíritu Santo, que nos muestra que es una esperanza de vida eterna, la cual Dios que no miente. También Juan 14:6, Jesús dijo que Él es la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pero mire que Él es la verdad, y todo lo que Él dice va a suceder. Dios no retrae sus promesas. También lo vemos claramente en la palabra de Dios en Filipenses 3, del 20 al 21. Vamos allí. Filipenses 3, del 20 al 21. Y nos dice así: mas nuestra ciudadanía está ¿qué? En los cielos, de donde también esperamos al anticristo, dice ahí. No,
Esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahí muestra muy claramente que Pablo señalaba que primero es el arrebatamiento, que la revelación del hombre del pecado. Primero es el arrebatamiento, dice, al Señor Jesucristo, el cual transformará, tiempo futuro, el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo, ¿qué? Todas las cosas. Gloria a Dios, la redención de nuestros cuerpos va a suceder, hermano. Tú y yo podemos tener un cuerpo enfermo, lo que sea, pero sabes, ese no es el fin nuestro, hermano. Todos vamos a tener un cuerpo glorificado, amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 16 al 18, también lo anuncia, ¿verdad? Y hablando del arrebatamiento de la iglesia. Bien claramente el Señor lo dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, con nuestros seres queridos ya que han sido levantados entre los muertos con sus cuerpos glorificados, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos todos juntos, siempre con el Señor. Con nuestros seres queridos que ya han muerto, hermanos. Vamos a reunirnos todos allí, hermanos. Glorificados todos, ¿verdad? Y dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y esto es palabra del Señor, porque eso es lo que dice Pablo, que esto lo escuché en palabra del Señor, ¿sí? Él dijo que no todos moriremos, sino que todos seremos transformados. Dice todos, no dice que algunos. Todos los creyentes vamos a ser transformados. Gloria a Dios por eso, hermano. También lo dice Primera de Juan 3.2. Mire, Primera de Juan 3.2 lo dice claramente. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Quiere decir nuestra futura glorificación. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿cuándo se va a manifestar primero? En el arrebatamiento, ¿verdad? Seremos semejantes a Él, quiere decir vamos a tener cuerpo glorificado, porque le veremos tal como Él es. Gloria a Dios. Es el testimonio anunciado por el Espíritu Santo a través del apóstol Juan. Número 4, ¿por qué vendrá Cristo? Y vamos a ver, porque el programa de la iglesia lo requiere. El programa de la iglesia lo requiere. Acuérdense que la iglesia es un programa paréntesis. Israel rechaza al Mesías. Le atribuyen que echa fuera demonios en el nombre de Belcebú, cometen lo que se llama el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y entonces el Señor les dice que ya no le hablaría más directamente, sino comenzó a hablar en parábolas, ¿verdad? Y el reino quedó pospuesto para Israel, para un Israel que realmente crea en Él. Él les dijo en Mateo 23, que hasta que no digáis bendito el que viene en el nombre del Señor, el Señor no vendrá, ¿verdad? Tiene que haber una nación creyente, perseguida por el anticristo, para que ellos vengan a reconocerle a Él como Salvador. Ese es el propósito de la tribulación mundial, es traer a Israel al arrepentimiento y a juzgar a las naciones que se vinieron contra Israel, hermano. Tremendo eso. Entonces, vemos claramente que el programa de la iglesia lo requiere, porque ahora es un paréntesis. Dios ahora entonces, el reino quedó pospuesto, y ahora el Señor se iba a dirigir a unas ovejas que no eran de su redil. Mire que el Señor hablaba bien esa transición. Mire que Jesús llamaría a otras ovejas que no serían del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el liderazgo de Israel le rechazó a Él como Mesías. Entonces él ahora iba a llamar ovejas que no eran de su redil. ¿Cuál era el redil original del Señor? Israel, ¿verdad? Pero lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué pasa? El Señor iba a llamar a unas ovejas que no eran de ese redil. Mire que lo dice en Juan capítulo 10, versículo 16. El Señor nos dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, Israel. Aquellas también debo traer, oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Tremendo. Ya el Señor estaba profetizando acerca de la salvación a los gentiles por medio del Evangelio. Entonces ahora tenemos la dispensación de la iglesia. Empezó en el día de Pentecostés y empezó milagrosamente con el descenso del Espíritu Santo de manera permanente, sellando el corazón de los creyentes. Amén. Y va a terminar también
milagrosamente con el arrebatamiento de la iglesia. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, descenderá el Señor del cielo a las nubes, y nosotros entonces vamos a ser reunidos con nuestros seres queridos. Primero nuestros seres queridos, sus cuerpos serán resucitados, reunidos con sus almas que vienen del Señor del cielo a las nubes, y luego nosotros seremos transformados y arrebatados y estaremos juntamente con ellos en el aire. Y luego subiremos a la casa del Padre y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Y entonces es importante que nosotros miremos eso, porque el Señor tenía ese redil que había de llamar. También en Hechos 15, versículo 14, al principio se acuerda de Pedro, que Pedro, aunque era salvo, tenía celo y todo, pero todavía tenía su mente puesta en los judíos únicamente, alcanzando judíos, ¿verdad? Hasta que el Señor le muestra con la visión esa de Cornelio, ¿se acuerdan? Y le muestra prácticamente que es a través de Cornelio que el Señor le jala las orejas a Pedro y le dice que el evangelio también es para los gentiles, ¿verdad? Y entonces se salva la primera familia, y luego, claro, obviamente con la salvación de Pablo alcanzó a los gentiles de ese tiempo, y desde entonces la iglesia ahora está conformada más de mayor número de personas que son gentiles que judíos. Hay un remanente judío siempre que ha sido salvo a través de todas las eras. Hay judíos creyentes que van a irse con nosotros en el arrebatamiento, siempre bien pocos, pero sí los hay, hermanos. Pero entonces muestra claramente el Señor que ese era el programa. Miren, Hechos 15, versículo 14, lo confirmó a Pedro, que el programa de la iglesia requiere que los gentiles participen del futuro reino de Dios, porque dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, hablando casa de Cornelio, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Amén. Pueblo para su nombre. Entonces Dios tiene que terminar primero el programa de la iglesia con el arrebatamiento para llevar a cabo la tribulación mundial y traer su reino sobre la tierra 7 años después, por lo menos, después del arrebatamiento, ¿no? Número 5. ¿Por qué Cristo vendrá? No solamente porque el programa de la iglesia lo requiere, sino porque la corrupción del mundo lo solicita. Hermano, ¿cómo ve usted el mundo hoy? ¡Ay, corrupto! Tremendo, gobiernos totalmente encontrados en semejante. Cada día se impresiona uno más de la corrupción de los gobiernos, ¿verdad? Todavía hay un remanente, hermano. Vea, yo les digo una cosa, hermano, sí, yo soy honesto. La palabra de Dios dice que hay quien al momento lo detiene, quiere decir la aparición del anticristo, hasta que él sea quitado del medio. Y ese que es quitado del medio le habla él, sea quitado del medio. Está hablando de la presencia del Espíritu Santo a través de la iglesia. Déjenme decirle una cosa: si la iglesia de Dios, con todos sus defectos, hermano, no existiese sobre la tierra, Israel hubiera sido destruida con Irán y todos los proxies que tiene Irán, ¿no? Que le ayudan. Hezbollah en el norte, en el sur, Hamas, los Houthis y otras proxies que tienen ellos, ¿verdad? ¿Por qué Estados Unidos se metió ahí? Por gracia, hermanos. Por gracia. ¿Y por qué el presidente Trump estuvo dispuesto a ir allá? Le voy a decir una cosa: por la influencia de los cristianos. Él llegó a ser presidente por la influencia de los cristianos. Es lo mejorcito que había entre toda la maldad de los que estaban postulando para ser presidente, hermanos. Y si no fuera por los cristianos, hermano, el presidente no estaría allá en Israel, protegiendo a Israel. Estoy convencido, hermano, que cuando la iglesia sea quitada en el medio, no va a haber quien auxilie a Israel. Todas las naciones irán en contra de Israel. Ahí es cuando ellos por fin van a clamar al Señor, hermano. Ahí es cuando van a ir al arrepentimiento con gran muerte y gran holocausto que va a haber, ¿verdad? Pero, hermano, hoy en día la corrupción, aunque la iglesia está, se ve grande. Pero una vez sea quitada del medio, la iglesia, en el arrebatamiento, no va a haber justos en la tierra, hermano, por un
pero así como lo hay hoy ahora. ¿Van a haber salvos durante la tribulación? Claro que sí, hermano, pero les va a costar la vida, va a ser una persecución horrible. Ahorita hay muchos cristianos siendo perseguidos en el Medio Oriente y mucha muerte, hay mucho martirio, hermano. Para que nosotros nos damos cuenta, porque a la noticia no le importa que un cristiano muera, ¿verdad? Todo es secular. Pero déjeme decirle una cosa. Nosotros estamos todavía en la tierra y por eso el Señor tiene algo de misericordia, pero la corrupción sí es grande, hermano, se ve bien grande, ¿no? La corrupción del mundo lo solicita, hermano, la venida de Cristo. Mucha gente me dice, ¿es Trump cristiano? Yo digo, no es, hermano, él no es cristiano, pero simpatiza con los cristianos. No ha habido alguien que yo he visto que le predique un evangelio claro, hermano, y sí es importante que le predique un evangelio claro, ¿verdad? Él simpatiza con los cristianos, le gusta ir a la iglesia, mejor dicho, tiene un punto de vista que debe ser así, apoya muchas cosas de los cristianos, está reteniendo la maldad en cierta manera, pero obviamente él necesita redención también, hermano. Necesita ser salvo. Pero hermano, así es, la corrupción del mundo lo solicita. El mundo está corrupto. Mateo 16, 27, mire lo que dice allí, Mateo 16, 27. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. O sea, que no se va a quedar impune la maldad del hombre, va a recibir su paga. Juan 5, el 28 al 29 nos dice, no maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, los creyentes pues, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Que mucha gente dice, oye, pero esa persona murió, pero mire cómo fue y como que se salió con la suya, pues, y aquí nunca lo acogieron, nunca pagó cárcel, pero murió de viejito, quién sabe qué, ¿verdad? No, él va a pagarla, hermano, ¿sí? Y ya la está pagando en el infierno, pero va a haber un juicio para luego ser lanzado al lago de fuego y será para siempre. O sea, el Señor viene a juzgar la tierra. La corrupción del mundo lo solicita, hermano. Tito 2:13 nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La corrupción le decimos, Señor, ven por nosotros, ven por tu iglesia, Maranata, dice la palabra de Dios en el libro de Corintios, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 16. Número 6. El futuro de Israel lo exige. El futuro de Israel lo exige. Y esto es bien importante y yo creo que aquí es donde muchas iglesias están mal. Hay muchas iglesias que ni oran por Israel. Muchos que critican al Israel de hoy. Dicen, no, el Israel de hoy es tan pagano, realmente no son el pueblo que estaba en el primer siglo, ¿verdad? El Israel de hoy es el Israel verdadero. Nosotros somos el Israel de Dios. O sea, toman la doctrina falsa de la teología del reemplazo o supersesionismo, en donde dice que las promesas de Israel que se le prometían en el Antiguo Testamento, si creían en el Mesías, debido a que ellos rechazaron al Mesías, ahora todas ellas son cumplidas espiritualmente en nosotros y que nosotros somos el Israel de Dios. Eso está totalmente falso. Totalmente falso. El Señor hace una distinción clara entre Israel y la iglesia. La iglesia tiene un programa y es el arrebatamiento al cielo. El Israel como nación va a pasar a la tribulación mundial, va a pasar por el día de la ira de Dios sobre la tierra y va a ser purificada. La palabra de Dios dice que solamente una tercera parte de Israel va a sobrevivir hasta el fin, cuando venga Cristo. Y ese constituirá todo el Israel que será salvo. Pero las 2/3 partes de Israel van a morir. Hermano, eso ni siquiera me hizo lo que pasó con Hitler, que mató a 6 millones de judíos, se le queda corto a lo que va a ocurrir en el futuro, hermano. Tremendo. ¿Sí? Pero aún así, el Señor le va a salvar a ellos. El Israel que usted ve hoy en día, ese Israel lo van a tratar de aniquilar las naciones, van a tratar de irse en contra de las naciones. Ustedes ven que hasta ahorita mismo Estados Unidos está metido allá y le pide a las naciones que le ayuden. Y no se ve ayuda por ningún lado, hermanos. Está delicada la cosa, ¿verdad? Y si Estados Unidos está haciendo un favor a ellos, porque aún con el petróleo de las naciones que son petroleras y todo eso. Y dice, oye, pero metan mano ustedes también. Y no, ellos como neutros ahí, hermano. ¿Sí?
Hermano, es bien delicada la cosa. Pero déjeme decirle una cosa, el futuro de Israel lo exige. Tiene que haber un Israel en la tierra hasta que el Señor venga. La pregunta es, ¿por qué ese odio a los judíos? ¿Por qué sí? Miren, no hay manera de explicárselo si usted no conoce la Biblia. La Biblia habla claramente que ellos serían ¿qué? Perseguidos. Israel, lo que acabamos de leer en Lucas, capítulo 21, del 20 al 24, Israel sería pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan. Israel dice que Jerusalén es la capital, que Jerusalén es, y sí, y Trump dijo que es la capital, pero el resto de las naciones, ¿qué? Son pocas las naciones que están de acuerdo que Jerusalén sea la capital de Israel. Tremendo. Y es un odio el tremendo, hermano, porque es satánico. Es satánico. En Apocalipsis capítulo 12 se muestra cómo esa persecución del anticristo viene y va a perseguir a la mujer, hablando de la nación de Israel. Y los va a perseguir hasta la muerte, hermano. Tremendo eso, ¿verdad? Aunque el Señor va a tener a 144,000 judíos creyentes durante la tribulación mundial que se convierten a Cristo y los va a preservar vivos, ¿verdad? Y ellos van a hacer testimonio al resto de la tierra. Dios va a utilizar a los judíos creyentes para llevar a los gentiles a Cristo, pero con gran martirio, hermano. Tremendo, ¿no? El futuro de Israel lo exige. Hermano, es bien interesante que nosotros veamos la profecía. Miren lo que dice Romanos 11, del 1 al 2. Y veamos si no hay que apoyar a Israel, hermano. Claro que sí, hermanos. Mire, en Romanos capítulo 10 dice, versículo 1. Pablo lo dice así: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, el cual debiera ser el anhelo de todos nosotros, amén, los gentiles. Y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Para salvación, hermanos. Este es Pablo orando por los judíos que le dijeron al Señor que él también, seguro cuando estaba inconverso, crucifíquenle. Cuando Pilato le dijo, ¿qué hago con el rey? Con el rey de los judíos, ¿no? Y no tenemos más rey que César, crucifíquenle. Es por ellos que él dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Cuántos creyentes hoy en día en las iglesias están orando por la salvación del pueblo judío? Hermanos, muy pocos. Está pasando lo que pasó durante los tiempos de Hitler, que iban pasando los trenes con los judíos para ser llevados a las cámaras de gas para morir. Y los cristianos seguían cantando sus himnos como si nada. Hoy en día estamos en lo mismo, hermano. Todos. Triste eso, hermano. Tenemos que orar por el pueblo judío. Hermano, nosotros fuimos bendecidos por medio de ellos. Y seguimos siendo bendecidos. Aunque ellos no recibieron al Mesías. Somos bendecidos también por eso, hermano. Miren lo que dice la palabra de Dios. En Romanos, en el capítulo 10 dice, como lo leí en el versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración de Dios por Israel es para salvación, ¿verdad? Pero que también dice en el versículo 1 del capítulo 11 de Romanos, ¿están ahí conmigo? Romanos 11:1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Sí, mire que aún también la iglesia romana, cuando escribió el libro de Romanos, para ese tiempo eran más gentiles que judíos la iglesia. Y muchos de ellos estaban dejando de predicar el evangelio a los judíos. Por eso Pablo le dice que él no se avergonzaba del evangelio, porque es poder de Dios al judío primeramente. Hermano, la iglesia era netamente judía en el primer siglo. Si Dios no hubiera alcanzado en el día de Pentecostés a su pueblo judío y 3,000 de ellos que fueron salvos, era muy poco para la grandeza de su nación, pero con esos 3,000 fue que se fundó la iglesia, hermano. Luego 5,000, todos eran judíos. Y eran judíos que vivían en la diáspora, vivían en la dispersión todavía. Y vinieron y recibieron la salvación con el mensaje de Pedro, fueron discipulados y luego regresaron a sus naciones gentiles y a través de ellos
comenzaron a fundarse las iglesias y obviamente con los viajes misioneros de Pablo. Pero Pablo era judío. Hermano, la iglesia era netamente judía, tanto que los gentiles de Macedonia, en su pobreza y todo, se acordaron de los judíos que estaban padeciendo hambre, hermanos creyentes. Y ellos le rogaron a Pablo que le llevaran una ofrenda, porque ellos estaban tan agradecidos, porque sabían muy bien de a dónde vino el evangelio. Vino de los judíos. Dios utilizó judíos creyentes para que nosotros los gentiles viniéramos a ser salvos. Y ahora nosotros vamos a olvidar de ellos. No, en ninguna manera, hermano. Es el pueblo escogido de Dios, aún en incredulidad, ¿verdad? El hecho de que sea pueblo escogido no quiere decir que todos se salvan automáticamente, eso es herejía. Lo que quiere decir es que Dios no ha retirado su bendición sobre ellos, aunque ellos no la vean. ¿Sí? Si un judío hoy en día muere sin creer en Cristo, va al infierno. Pero eso no le quita que los llamados de Dios son irrevocables, dice la palabra de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios en Romanos 11, 1. Dice, pero digo, ¿ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera? Porque yo soy israelita. Quiere decir, hay un remanente creyente, está diciendo, y yo soy parte de él. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes, ¿qué? Conoció. Miren lo que dice el versículo 11. Digo pues, han tropezado los de Israel, debido a que rechazaron al Mesías, para que cayeren. En ninguna manera. Pero por su transgresión, quiere decir por haber rechazado al Mesías, vino la salvación ¿a quién? A los gentiles. Para provocarlos a celos. Y miren lo que dice en el versículo 12. Y si su transgresión de haber rechazado al Mesías es la riqueza del mundo, porque hemos creído en Cristo, amén, los gentiles. Si en su rechazo Dios utiliza el rechazo de ellos, su transgresión, para enriquecer a nosotros los gentiles, creyendo en el Mesías, y si su defección es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Está el Señor diciendo a través de Pablo que Israel va a ser restaurada. El hecho de que Él dijo, haré de ti una gran nación. Una nación grande, ¿no? Y vas a bendecir a todas las familias de la tierra. Sí, de cierta manera nosotros hemos sido bendecidos, todos los creyentes aquí estamos a través del Mesías judío, ¿verdad? La palabra de Dios es una revelación judía, Antiguo y Nuevo Testamento. A ellos se les encomendó la palabra de Dios. Pero a ellos se le dieron las promesas, todas, el pacto abrahámico, el pacto davídico, el reino, todo eso se le dio a Israel antes de que naciera la iglesia. Nosotros éramos un olivo silvestre, como dice la palabra de Dios aquí en Romanos 11. Y fuimos sacados de la rama silvestre a ser injertados en el olivo original que representa a Israel, las promesas abrahámicas. Hemos sido injertados en las promesas de Dios de una manera en contra de naturaleza, por misericordia de Dios, hermano. Amén. Y si el rechazo del Israel actual bendice a los gentiles para producirles a celo, dice la palabra de Dios, porque mira lo que dice Pablo, versículo 13. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocarlos a celos a los judíos, a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, los gentiles hemos venido a conocer a Cristo, ¿qué será su admisión? O sea, cuando todo el pueblo de Israel crea en el futuro, sino vida de entre los muertos. Si su rechazo ha sido bendición para nosotros, ahorita somos creyentes en Cristo, amén. ¿Cómo será cuando todo Israel sea salvo? Todas las promesas que Dios ha prometido a Israel sobre la tierra durante el milenio, hermanos. La restauración de la tierra, sobre el gobierno de Cristo sobre la tierra, ya no más maldad durante el milenio, en el sentido de que la maldad reine. Sí va a haber maldad, pero el Señor va a tomar, ¿verdad? Con vara de hierro. Y luego en el estado eterno, va a ser mucho más grande lo que tenemos nosotros ahora. Estamos en un mundo corrupto. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, ¿verdad? Hermano, pero un día el reino de Dios viene sobre la tierra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hermano.
Y la voluntad se va a hacer así como en el cielo, se va a hacer en la tierra con vara de hierro, hermano, cuando nuestro Rey y Cristo venga, amén. Gloria a Dios. El futuro de Israel lo exige. Miren lo que dice ahí la palabra de Dios en el versículo 25 al 29 de Romanos 11. Romanos 11, el 25. Dice, porque no quiero, Romanos 11, 25, ¿están ahí? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, porque había un remanente creyente, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, que hasta que Dios termine el programa con su iglesia en el arrebatamiento. Y luego ¿qué va a pasar? Versículo 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. El nuevo pacto fue dado a Israel. Y Jeremías 31, del 33 al 34, habla de que él iba a hacer eso con la casa de Israel, la casa de Judá. Y eso lo va a cumplir, literalmente, cuando él venga por segunda vez. Amén. Tremendo. Y dice allí en el versículo 28, así que en cuanto al evangelio, en el tiempo presente, los judíos son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, por la promesa hecha a Abraham, a Isaac y Jacob. Por eso, si Dios ama a su pueblo a pesar de su incredulidad, sus insultos y todo eso, nosotros también debemos de amarlo. Así que lo que ama a Dios, nosotros debemos de amarlo, hermano, ¿verdad? O es que si acaso se nos olvida cómo éramos nosotros antes de ser salvos, ¿verdad? Éramos enemigos de Dios y Dios nos amó, amén. Gloria a Dios. Por último, tenemos 7, razón 7, faltan 2 razones más. ¿Por qué Cristo vendrá? Por la vindicación de Cristo lo reclama. Hebreos 9:28 nos dice, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar el pecado de muchos. ¿Dónde? En la cruz. Y aparecer por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le esperan, hablando de su segunda venida. Entonces la primera parte de esa profecía se cumplió con la primera venida de Cristo. La segunda parte de Hebreos 9:28, en su aparición por su segunda vez, está por cumplirse en el futuro. Dios va a vindicar la tierra. ¿Sí? Hermanos, el registro histórico de la Biblia no se trata solo de la salvación del hombre, sino de la vindicación de Dios. Es decir, de probar ante toda la creación que Él tiene derecho y capacidad de gobernar con justicia. Hoy decimos, ¿dónde está la justicia, verdad? Va a venir, hermano. La justicia se vio en la cruz, cuando Cristo pagó por nosotros, una justicia que nosotros necesitábamos para ser salvos, ¿verdad? Pero un día el Señor va a poner este mundo en orden. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Número 8, la destrucción de Satanás lo requiere. Apocalipsis 19:20 lo habla muy claramente, que el Señor va a atar a Satanás por 1000 años. Por 1000 años, ¿no? Y dice en Apocalipsis 19:20, vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo. Esto ocurre cuando Jesús venga por segunda vez. Y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo. Y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de ¿qué? De tiempo. Y mire, el Señor, ¿por qué va a hacer eso durante el milenio? ¿Sabe por qué? Le quiere demostrar a la humanidad que van a hacer durante el milenio, porque usted sabe, únicamente creyentes entran al milenio. Van a haber 2 clases de ciudadanos en el milenio. Aquellos que tienen cuerpo glorificado, nosotros la iglesia, y todos los judíos que han muerto desde antes de la venida de Cristo, desde el Antiguo Testamento, tribulación, todo eso, ellos van a ser resucitados, los que murieron con cuerpo glorificado. Pero también van a haber los que tienen cuerpo natural, que cuando venga el Señor Jesucristo, todo el Israel que va a ser salvo, ¿verdad? Más muchos gentiles que van a ser salvos durante la tribulación mundial, van a entrar con cuerpos naturales al milenio. Salvos, únicamente salvos entran.
¿verdad? Pero esos salvos que tienen cuerpos naturales van a tener hijos. Y esos hijos van a tener que tomar una decisión. Si el que está sentado en el trono, gobernando con vara de hierro, realmente es el Mesías que pagó hace 2000 años por sus pecados, ¿verdad? O no creer. Y muchos de ellos van a creer, pero otros también, muchos, van a obedecer porque les toca, porque el Señor está gobernando con vara de hierro. Pero a lo último Satanás va a ser suelto, al último del milenio, y va a reunir a todos esos incrédulos y les va a convencer, vamos a ir contra Jerusalén y contra el Mesías de ellos, ¿no? Y se van y hacen una gran campaña, dice que como la arena del mar, eso viene a cantidad de gente, ¿verdad? Pero el Señor manda que salga fuego del cielo y los consume a todos, ¿verdad? Y finalmente echa a Satanás al lago de fuego, eliminado totalmente, ¿verdad? ¿Por qué hace el Señor eso? Para mostrarle al hombre que no es por la influencia satánica de que el hombre es malvado, sino por su propio pecado. Por 1000 años, aquellos que nacen durante el milenio, que no crean en el Mesías, Dios les va a demostrar que aún sin el acusador, sin demonios, sin nada de eso, ellos mismos van a rebelarse contra el Mesías. Tremendo eso, ¿verdad? Pero así es. Entonces la destrucción de Satanás lo requiere, porque sabemos que en el nuevo cielo y la nueva tierra ya no hay más Satanás. Gloria a Dios. Así como en los 2 primeros capítulos de la Biblia, de Génesis, no había Satanás, no había maldad, no había muerte, no había lágrimas. También en la nueva creación, en los 2 últimos capítulos de Apocalipsis, no hay tal cosa tampoco, ¿verdad? Sino está el Señor en su gloria con nosotros. La destrucción de Satanás lo requiere. Y número 9, la última, ¿por qué Cristo vendrá? Porque la esperanza de los santos lo anhela. ¿Cuántos no anhelan la venida de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Así es, hermano. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios, 2 de Timoteo 4:8. Por lo demás, dice Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aman su venida. Hermano, es tan fácil uno distraerse y comenzar a amar otras cosas en este mundo, en lugar de amar su venida. Pero no, hermanos, debemos de añorar su venida, porque sabemos que lo que vemos es pasajero, lo que no se ve es permanente. Va a venir, es para siempre, ¿verdad? Esto es pasajero, el mundo y sus deseos pasarán, mas el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Mire, Apocalipsis 22, del 14 al 17, para terminar. Y dice así, termina la revelación del Apocalipsis, Juan diciendo, el Señor Jesucristo diciendo a través de Juan, diciendo así, bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar en las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Quiere decir, los que mueren sin Cristo, o están rechazando al Mesías y todavía no han creído en Él. Si mueren sin creer, esto es lo que les va a ocurrir. Dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen, ¿quién es el Espíritu? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y la esposa es su iglesia. Dicen, ven Señor Jesús, ¿verdad? Y el que oye diga, ven. Y luego dice una invitación más, última, dice, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Porque no todos han tomado esa agua de la vida gratuitamente. ¿Sabe por qué? Porque no han creído. Saben, pero no han creído. Han memorizado, mas nunca han confiado. Escúcheme eso. Hay personas que se pierden por 2/4. Judas fue uno de ellos. Para él Jesucristo siempre fue un maestro, pero nunca el Señor.
cuando el Señor dijo, uno de vosotros me va a traicionar, los discípulos que eran creyentes dijeron, seré yo, Señor, seré yo, Señor. Pero cuando llega Judas, Judas dice, seré yo, Maestro. Para él nunca fue el Señor. Él nunca colocó su confianza o su destino eterno en las manos de la obra de Cristo en la cruz. Nunca creyó. Hasta lo último el Señor le dice, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y lo vemos muy casualmente lo que dijo el Señor Jesús. Pero fue un acto de misericordia. La connotación Hijo de Hombre quiere decir Mesías, Dios encarnado. Con un beso entregas al Hijo del Hombre, a Dios mismo encarnado. Lo instó a creer a última instancia, pero obviamente, claro, estaba escrito que las cosas iban a suceder así porque escrito estaba, ¿verdad? Pero el hecho de que escrito estaba no quiere decir que él nunca habría podido creer, sino de que él voluntariamente decidió no creer. Y desafortunadamente me temo, hermano, que en nuestras iglesias hay personas que están así. Han crecido en la iglesia, han memorizado las escrituras, han predicado las escrituras. Sin embargo, no han confiado su destino eterno en la obra consumada de Cristo en la cruz. El Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que creáis en aquel que el Padre ha enviado. ¿Ha creído usted el testimonio del Padre acerca del Hijo? El que cree en el Hijo tiene en tiempo presente vida eterna. Pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a orar. Vimos 9 razones por las cuales Cristo vendrá. Para nosotros los creyentes es, ven Señor Jesús, Maranata. Pero quizás habrá alguna persona aquí que realmente ha sido confrontada con el mensaje y sabe muy bien que ha sido todo aquí con sentimiento mental, pero usted no ha puesto su confianza en la suficiente obra de Cristo para pasarlo de muerte espiritual a vida espiritual. Jesús dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, nacimos en pecado. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Os es necesario nacer de nuevo. Y se lo dijo a Nicodemo. ¿Cómo puede hacerse esto? Y le dijo, eres tú maestro en Israel, enseñando y no sabes estas cosas. Jeremías lo enseñaba en el nuevo pacto, cambiaré ese corazón de piedra en uno de carne y pondré mi espíritu en vosotros. Y me dice usted que no sabe qué significa nacer de nuevo. Es esto, Nicodemo. Pasar de aquí, pone tu confianza en el Mesías. ¿Y qué le dijo el Señor para mostrarle cómo iba a ser? Le dijo, nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que descendió del cielo y que está en el cielo. Primero se le revela como el Hijo del Hombre, el Mesías. ¿Quién es Él? Y luego su obra. Así como Moisés levantó el asta en el desierto, ¿verdad? La serpiente de bronce. De igual manera será levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego viene Juan 3:16, ¿verdad? Pero hasta 15 es comentario de Jesús, directa palabra. O sea que le dio el evangelio claro de cómo nacer de nuevo, ¿verdad? Si usted es esa persona, coloque su confianza en Cristo, hermano. Crea que su destino eterno fue consumado en Cristo en la cruz. Murió por sus pecados y a través de su resurrección tiene vida eterna. ¿Ven? Y para nosotros los creyentes, hermanos, atendamos la profecía bíblica. Estemos orando por los judíos, por la salvación del pueblo judío, apoyando a los judíos creyentes, el remanente que está allá en Israel,
predicando, hermanos creyentes, predicando a su misma gente, ¿verdad? El evangelio. Apoyen en oración, acuérdense del pueblo judío. Acuérdense que nosotros estamos aquí debido a que Dios usó a ellos, hermano. Aún en su exclusión vino a ser la bendición a los gentiles. ¿Cuánto más será su inclusión cuando vengan a ser salvos? Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta palabra, Señor. Gracias por darnos 9 razones por las cuales Cristo vendrá. Y Padre, yo te pido, si hay una persona que no ha puesto su confianza en Cristo, que hoy se dé cuenta que no basta el saber las Escrituras. Importante saberlas, pero otra cosa es creerlas. Pero cuando uno cree, recibe el testimonio de Dios en sí mismo por medio del Espíritu Santo. Nace de nuevo, cambia. La palabra de Dios dice que pasa de muerte a vida espiritual. Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pues, ¿no? Ahí es cuando el conocimiento se vuelve experiencia. Y Padre, yo te pido, si hay una persona así, que coloque su confianza en Cristo, porque tu palabra dice en la promesa de Juan 6:47, el que cree en mí tiene vida eterna. Gracias, Padre, por este día. Bendícenos en Cristo Jesús. Amén. Bien.